Yan Liwei fue el primer hombre de nacionalidad china que salió al espacio exterior. El 15 de octubre del 2003 se produjo la histórica misión. Otra potencia mundial lograba que sus astronautas salieran de la Tierra. Pero además de este acontecimiento, algo inusual sucedió. En una entrevista con la televisión central de China, Liwei contó que ocurrió algo extraño en el espacio. Un sonido misterioso que lo paralizó. Era imposible que haya sido realizado por alguien desde el exterior, pues estaba en una nave a cientos de kilómetros de la superficie terrestre. Algo era seguro: el ruido no provenía del interior sino del exterior. Era similar a golpear un balde de hierro con un martillo de madera, afirmó el astronauta. Ocasionó un gran susto, pues era como que alguien desde fuera estuviera golpeando efusivamente. La nave Shenzhou 5 completó 14 vueltas a la Tierra. Liwei, aún asustado, se acercó a la ventanilla de la nave para intentar identificar el origen del ruido. Pero no halló nada que indique su procedencia. Cuando aterrizó en la superficie, decidió contar a sus superiores lo que pasó. Ellos no tenían una respuesta, pero le pidieron que intente imitar el sonido con cualquier tipo de instrumento. Sin embargo, Liwei no volvió a escuchar el sonido en cuestión. Misteriosamente, los astronautas de la nave Shenzhou 6 y Shenzhou 7 escucharon algo similar que también los horrorizó. De la misma forma intentaron encontrar el origen, pero los resultados fueron negativos. Se formularon teorías de todo tipo, como ser los procesos de expansión y contracción de la nave por los cambios de temperatura. Finalmente acudieron a la NASA, que tenía gran experiencia en vuelos espaciales, de hecho la revista Inves lo menciona. La respuesta fue que no lo sabían porque nunca les había ocurrido algo así. En el 2016 Liwei no descartó que haya podido ser también la disminución de la presión del aire la causante de dichos sonidos. Aún así, siempre pidió explicaciones a los ingenieros. Los últimos estudios intentaron confirmar que los cambios de temperatura y presión eran los responsables. Pero no hubo nada certero. El Don continúa en el misterio. ¿Algo intentó comunicarse con los astronautas? ¿Hay algo más allá afuera que escapa a nuestra comprensión?